Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver cómo aplicar la transformada discreta de Fourier en dos dimensiones para realizar filtros en tiempo real en procesamiento de video usando la cámara web. Nosotros en esta misma lista de reproducción antes habíamos visto cómo aplicar la transformada discreta de Fourier en una dimensión para hacer procesamiento en tiempo real de audio. Habíamos visto cómo reconocer notas musicales, por ejemplo, o cómo encontrar las frecuencias fundamentales de audio que obteníamos a partir del micrófono de nuestra computadora. Si no han visto ese video, los invito a que lo vean, les dejo en la descripción el enlace a ese video. En esta ocasión vamos a usar la extensión, digamos, de la definición de la transformada discreta de Fourier, pero para dos dimensiones. Para procesamiento de audio habíamos usado la definición en una dimensión y lo habíamos hecho para funciones que variaban en el tiempo. En esta ocasión vamos a hacerlo para funciones en dos dimensiones, que en principio van a ser funciones que varían en el espacio, como lo son las imágenes o los frames de un video. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente en este video tutorial? Pues muy sencillo, vamos a tomar imágenes de la cámara web, vamos a calcular su espectro a partir de la transformada discreta de Fourier, luego vamos a filtrar ese espectro usando máscaras, vamos a hacer filtro pasabajas y pasaltas, y luego ese espectro modificado, filtrado, lo vamos a procesar de tal forma que vamos a encontrar a través de la transformada inversa de Fourier la imagen filtrada. Cuando apliquemos un filtro pasaltas vamos a encontrar básicamente bordes en la imagen, y cuando apliquemos filtros pasabajas vamos a aplicar algo así como difuminados, ¿no? Son filtros similares a los que haría, por ejemplo, un filtro gaussiano. Muy bien, como ya es costumbre en este canal, los videos tutoriales tienen asociados un repositorio de GitHub. Si van al repositorio que les dejo en la descripción, encontrarán precisamente este repositorio que es el que hemos asociado a la lista de reproducción que estamos trabajando ahora. Aquí ya teníamos en videos anteriores cómo preparar el entorno y habíamos visto algunos tutoriales de los temas de esta lista. En esta ocasión he agregado el tema número 8, que es transformada discreta de Fourier en video. Entonces, si ustedes van aquí, van a ver que si le dan clic aquí a este enlace, los va a llevar al código que vamos a trabajar en este tutorial. La idea es que puedan descargar este código o que lo copien, pero bueno, en principio pueden clonar o descargar el repositorio. Ya saben que aquí pueden decirle en code, descargar, y en la carpeta scripts van a encontrar el código del tutorial número 8 de esta lista de reproducción, que como les dije es transformada discreta de Fourier en video para procesamiento de imágenes aplicando filtros. Entonces, si ya tienen el entorno de Conda instalado, lo vamos a abrir. Si no lo tienen, recuerden que aquí están las instrucciones para crearlo, muy fácil. Muy bien, entonces vamos aquí, buscamos Miniconda, nos va a abrir el prompt o la consola de Conda. Vamos a activar nuestro entorno, yo he llamado al entorno mi entorno. Entonces Conda activate mi entorno, y con eso entonces ya estaremos en el entorno que tiene, digamos, nuestras librerías ya instaladas. Muy bien, y ahora me voy a dirigir a la carpeta del proyecto. Si ustedes la descargaron estará en descargas, o si la clonaron en alguna ruta, pues buscan la ruta. Yo estoy en el disco D, en una carpeta que he llamado desarrollos y procesamiento de datos. Y aquí está precisamente el repositorio que estamos trabajando. Si voy a la carpeta scripts, van a ver que aquí están todos los códigos que hemos trabajado en esta lista y el número 8, que es el que estamos trabajando en este tutorial. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es a ejecutar Jupyter Notebook. De esta forma entonces se va a abrir en nuestro navegador el IDE de Jupyter, y ahí vamos a correr nuestro código. Bien, miren, esta es la carpeta de scripts, por aquí está el programa número 8, lo vamos a abrir. Se van a asegurar por favor que el kernel corresponda con el de su entorno, si no, pues van aquí a kernel, le dan cambiar en kernel y ponen el de su entorno. Recuerden que para configurar el entorno o enlazarlo a Jupyter también les he dejado por aquí las instrucciones. Bien, muy bien, este cuaderno de Jupyter tiene una descripción básica de lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? La fundamentación matemática, que no la vamos a revisar en profundidad, pero que se las quiero dejar por ahí. Vamos a ver la definición del filtro
pasabajas gaussiano, de un filtro pasaaltas gaussiano y luego la prueba de eso en tiempo real, ¿vale? Bien, entonces, la transformada discreta de Fourier básicamente nos permite pasar de un dominio que puede ser temporal o espacial a un dominio de frecuencias y es muy útil para hacer análisis espectral de las señales, ¿no? Es decir, determinar esas componentes de frecuencia que son importantes o predominantes en una señal. Y en ese espacio de Fourier podemos hacer análisis, extraer información importante, pero también hacer procesamiento, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Esta es la ecuación o la definición de la transformada discreta de Fourier, donde f de x, y sería la imagen y f mayúscula de u, v sería su transformada discreta de Fourier. A esta transformada, luego de encontrar la transformada, le vamos a calcular la magnitud. En la magnitud, o encontrando la magnitud de estos valores de la transformada, pues vamos a poder determinar esas componentes frecuenciales que nos interesan. La naturaleza de esta transformada es de naturaleza compleja, es decir, mientras f de x, y tiene valores de intensidad de píxeles enteros, reales, f mayúscula de u, v tiene valores complejos. Al calcularle la magnitud, lo que vamos a encontrar es la magnitud de esos números complejos. Computacionalmente no se hace precisamente de esta forma, es decir, resolviendo estas sumatorias, sino que se hace calculando la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo que hace que estos cálculos sean mucho más eficientes. Pero bien, vamos al grano. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a tomar una imagen, como les decía, vamos a calcularle el espectro, ¿vale? A través de la transformada rápida de Fourier. Luego vamos a procesar este espectro con algunas máscaras. Estas máscaras las vamos a construir como filtros. Vamos a construir filtros gaussianos. Resulta que cuando nosotros calculamos la transformada discreta de Fourier, y hacemos un pequeño procesamiento, nosotros llevamos las frecuencias bajas al centro de la imagen y las frecuencias altas en el espectro a los bordes de la imagen. Cuando queremos hacer un filtro pasa altas, lo que hacemos es una máscara. En esta máscara, los valores que son de color amarillo son valores 1, digamos, y los valores azul oscuro son valores 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos 1 aquí en los laterales y 0 en el centro y multiplicamos estas dos máscaras, pues lo que vamos a hacer es eliminar los valores del centro, es decir, eliminar las bajas frecuencias. Por eso es un filtro pasa altas, porque eliminamos las bajas frecuencias. El espectro ya modificado o procesado, le podemos calcular la transformada inversa de tal forma que al obtener nuevamente la imagen nos va a devolver o a retornar solamente las frecuencias altas. En una imagen las frecuencias altas normalmente se encuentran en los bordes de los objetos, ¿vale? Donde hay cambios de intensidad razonables. De la misma forma podemos aplicar un filtro pasabajas. En el filtro pasabajas lo que hacemos es dejar en 0 los bordes y en 1 el centro. Cuando multiplicamos estas dos máscaras, todos los bordes se van a cancelar, digamos, o se van a volver 0 y solamente va a quedar la parte central del espectro. Es decir, solamente las componentes de baja frecuencia. Cuando calculamos la transformada inversa de este espectro, pues lo que vamos a encontrar es la imagen procesada, pero solamente con sus frecuencias bajas. Es decir, que los bordes, que es donde están las frecuencias altas, van a verse atenuados o difuminados, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en tiempo real. Ahora quiero mostrarles cómo se puede hacer esta máscara, que es un filtro. Podríamos hacerlo de tal forma que fuese, por ejemplo, el filtro pasabajas, 0 en los bordes y 1 en el centro, pero en ocasiones es más conveniente aplicar un filtro gaussiano, es decir, que ese paso de 1 a 0 no sea abrupto, sino que sea suave, ¿vale? Con la forma de una campana de Gauss. La ecuación general, digamos, para una campana de Gauss en 2 dimensiones tiene esta forma. Es un exponencial de argumento negativo, donde x y y son las coordenadas x y y espaciales, y estos sigma de aquí denotan o definen qué tan ancha es la campana en esas dos direcciones. Si nosotros llamamos a r la raíz de x cuadrado más y cuadrado y suponemos que sigma en la dirección x y en la dirección y es igual y le llamamos sigma x igual a sigma y igual a sigma, un sigma general, pues esta ecuación se nos simplifica un poquito como esto. Y si queremos que esa campana de Gauss esté acotada más o menos entre 0 y 1, pues esta k debería ser 1. Si nosotros implementamos esta ecuación y la graficamos en 3 dimensiones o en una malla, pues sería algo como esto. Entonces aquí ustedes pueden ver una campana de Gauss donde en la parte central vale 1, muy cerquita de 1, y la parte de los laterales vale 0. Y valores intermedios entre 1 y 0.
De esta forma nosotros podemos construir, por ejemplo, un filtro pasabajas, donde en el centro tenemos valores altos y en los extremos bajos. Si nosotros tomamos el complemento de esto, 1 menos esta función, pues obtendríamos un filtro pasaltas, en donde tendríamos 1 en los bordes y 0 en el centro. Vamos a construir entonces esos filtros. Vamos a correr primero los import. Luego vamos a construir por aquí, les he dejado el código para el filtro pasabajas. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, miren, vamos a generar una malla que tiene componentes X y Y de 512 por 512, es decir, X y Y 512 por 512. ¿De acuerdo? Centrada en el origen, vamos a construir una malla y vamos a escribir la ecuación de la gaussiana. Si ustedes se fijan, esta ecuación que está aquí es exactamente la misma que está acá, donde R pues será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y X y Y son las coordenadas X y Y de esa campana. Y luego vamos a ajustar un sigma, que por ahora lo he puesto como 0.1, pero ya saben que este sigma lo que va a determinar es el ancho de esta campana. Entonces, si corremos esto, vamos a generar aquí, en esta variable, precisamente ese filtro gaussiano. Lo voy a correr y aquí está, miren, esto sería vista el filtro en 2 dimensiones, entonces valores de píxeles altos en el centro, bajos en los extremos, y esto sería visto en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro filtro gaussiano pasabajas. Ahora, si yo modifico el sigma, por ejemplo le pongo 0.5, pues van a ver que efectivamente el ancho de esa campana se modifica. En este caso se volvió más amplio, ¿vale? Si pongo por ejemplo 0.2, pues un valor intermedio, pero bueno, dejémoslo en 0.1. Luego ustedes podrán hacer pruebas de filtros con diferentes sigma. Bien, si lo que yo quiero hacer es un filtro pasa altas, como les había dicho, el código que ven aquí es el mismo que tengo allá, solamente que aquí he puesto el complemento, es decir, 1 menos la exponencial. ¿Eso qué va a producir? Pues que la campana esté invertida, ¿cierto? Es decir, 0 en el centro, 1 en los extremos. Y la campana, si la vemos en 3 dimensiones, es una campana invertida. Esto entonces corresponderá con un filtro pasaltas porque dejará pasar cuando multipliquemos las máscaras solamente las frecuencias de los extremos, que son las altas. Muy bien, entonces ahora vamos a probar ese filtro en video. ¿Qué tenemos aquí en esta parte del código? Pues tomamos la cámara, tomamos un frame en un ciclo while, luego la redimensionamos a 512 por 512 para que coincida con el tamaño de nuestro filtro. Tomamos la imagen a color y la convertimos en escala de grises, es decir, solo un canal. Definimos que el tipo de dato es flotante, dado que vamos a hacer operaciones de punto flotante. Luego, a nuestra imagen de un solo canal en escala de grises, le calculamos la transformada discreta de Fourier. ¿Cómo lo hacemos? Con FFT2. El 2 es porque es en 2 dimensiones. Aquí en FIMG vamos a tener entonces la transformada discreta de Fourier de esa imagen. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a mover el origen, con esta función, el origen de las frecuencias bajas al centro de la imagen, ¿vale? Hacemos este desplazamiento. Y luego aquí entonces ya tendríamos, en esta parte de aquí tendríamos el espectro de la imagen con el origen en el centro. ¿Cómo filtramos? ¿Qué es el siguiente paso? Pues simplemente multiplicamos el espectro de la imagen por la máscara. ¿Y quién es la máscara? Pues nuestros filtros. Miren que acá hemos llamado a nuestro filtro Filt y M, ya sea el filtro pasabajas o el filtro pasaltas. Entonces, cuando multiplicamos esos dos elementos, la máscara por el espectro, pues nos dará el espectro filtrado. Y ya que tenemos el espectro filtrado, recuperamos la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a desplazar el origen a donde pertenece y calculamos la transformada inversa de Fourier. En este caso es IFFT2. Inversa, transformada de Fourier en 2 dimensiones. Y entonces aquí ya obtendremos la imagen filtrada. Aquí normalizamos para que las podamos ver en pantalla, tanto el espectro como el espectro filtrado y la imagen filtrada. Y ya está, y las mostramos en pantalla. Entonces vamos a correr primero con el filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Y luego con el filtro pasaltas y veamos qué obtenemos en ese procesamiento. Muy bien, miren, aquí he corrido el filtro con
el cálculo de la transformada discreta de Fourier pasa bajas, ¿vale? Entonces por aquí tenemos la imagen original de nuestra cámara. Esta segunda ventana contiene el espectro de esa imagen, entonces obviamente si cambia la escena, pues cambia el espectro, ¿vale? El espectro, y miren que si yo giro, el espectro también puede girar, porque básicamente lo que estamos viendo es las variaciones de frecuencia espacial en la imagen de niveles de intensidad, y es susceptible a las direcciones, ¿no? A la dirección en donde ocurra esa variación de frecuencia. Por acá tenemos el espectro filtrado, entonces si ustedes se fijan solamente está la parte central del espectro, es decir, frecuencias bajas. Al dejar pasar solo frecuencias bajas, el filtro se constituye en un filtro pasabajas, y por eso es que vemos que la imagen ya procesada lo que tiene es un efecto de difuminación de bordes, de suavizado de bordes, que es donde se encuentran las frecuencias altas. Si modificamos el ancho de la campana, pues vamos a ver que ese filtro también se vuelve más estricto, digamos, o se vuelve más fuerte o menos fuerte. Entonces voy a cerrar aquí, voy a correr el filtro pasabajas, vamos a ponerle 0.5, bueno, 0.005 tal vez, ¿vale? Lo estoy haciendo más angosto, es decir, que al hacerlo más angosto van a pasar menos frecuencias. El efecto debería ser que se ve más difuminado, ¿no? Más difuminado, vamos a ver. Miren, el efecto pasabajas es más fuerte, ¿no? Es decir, frecuencias más bajas son las únicas que pasan, porque estamos haciendo que la campana del filtro sea más angosta. Muy bien. Probemos ahora el filtro pasaltas. Entonces, por aquí tenemos nuestro filtro pasaltas con punto 2. En este filtro, básicamente lo que vamos a hacer es extracción de bordes, que es donde se encuentran las frecuencias altas, ¿no? Bien, entonces si ustedes se fijan, acá tenemos la imagen original, el espectro, ya lo habíamos visto. Por acá está el espectro filtrado, ¿vale? Y por aquí está la imagen filtrada, ¿vale? Entonces la respuesta de la imagen filtrada básicamente es detección de bordes. Se ve como el contorno de mi cabeza, de los hombros, de las manos. Yo les quiero mostrar, tengo por aquí unos patrones de franjas. Miren cómo cambia el espectro cuando pongo esta hoja enfrente. Se puede ver que existen cambios de frecuencia, ¿cierto? En la dirección vertical. Si yo los giro, pues cambiarán. Y ustedes van a ver que efectivamente existen unos máximos y unos mínimos en ese espectro y que es sensible a la rotación, ¿cierto? Y por acá tenemos unos patrones circulares. Vamos a ver si se logran ver en el espectro. Mírenlos, ahí están. Digamos que el espectro revela de alguna forma efectivamente que existen esos patrones circulares de variación de frecuencia. Lo que pasa es que las líneas son muy delgaditas. Aquí está nuevamente el de franjas. ¿Qué estamos haciendo con este filtro pasaltas? Pues eliminando las frecuencias bajas, las frecuencias centrales, y dejando las frecuencias de los bordes. Si ustedes ven en el espectro filtrado, el centro del espectro está oscuro, ¿no? Y es así como podríamos procesar esta imagen usando Fourier. Digamos que hay mucho más por decir y mucho más que podríamos hacer a partir de esos espectros, porque podríamos generar máscaras no solamente gaussianas que cubran, digamos, esos lugares, sino que podríamos generar máscaras para seleccionar unas orientaciones de esos bordes, por ejemplo, orientaciones verticales, horizontales o con algún ángulo particular. Bueno, yo les dejo hasta ahí el video tutorial. Espero que si tienen preguntas las dejen en los comentarios, y si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal.